7 y capítulo 8. Si necesita una Biblia, por favor, levante su mano para que le extendamos una, para así todos juntos estar en Nehemías capítulo 7 y 8. Puede levantar su mano para que tenga una Biblia y podamos leer juntos. También los jóvenes pueden salir a su clase. Si gustan estar en su clase, sería muy bueno. Los jóvenes pueden hacer eso ahora. Y bien, tenemos un anuncio para ustedes, y el anuncio es que en algunas, creo que son 2 semanas que faltan, vamos a tener un evento para mujeres, para hermanas, y el evento se trata de un té, y le llamamos té de mujeres. Y bien, lo que hacemos, o lo que más bien hacen ellas, es en el té, además de tener té y de tener un pancito, cositas así, adornamos las mesas así bien bonitas para que se sientan como si fuera un té inglés, ¿no? Y entonces hay adornos y todo aquello, y las hermanas vienen así como cuando salen los domingos a pasear. Y la idea es compartir la palabra de Dios con ellas, y también es de invitar a alguna persona, alguna amiga, alguna vecina, la comadre, algo así, invitarla a venir al té, y también para que ella sea bendecida a través de la palabra de Dios. A veces es un poquito más fácil decirle a un conocido, invitarlo a un té, invitarlo al parque, invitarlo a algún evento así. Cuando a veces decimos la palabra, te invito a la iglesia, como que la gente dice, ay, a la iglesia solamente voy a los velorios y a las quinceañeras. Y bueno, es un buen tiempo para invitar a alguna persona, sobre todo a una mujer. ¿Cuándo es? Sábado 14 de mayo a las 5 de la tarde. Así es que invitamos a las hermanas que por favor durante la semana se apunten con la hermana Susi, o pueden ver a la hermanita que está allí en la puerta para que les dé más información acerca de este té. Bien, estamos todos listos en Nehemías capítulo 7 y capítulo 8. Capítulo 7 y capítulo 8. Y quizás los hijos de Dios, los creyentes, podemos ser conocidos como las personas del libro. Porque casi todos, cuando venimos a la iglesia, llevamos bajo el brazo un libro, ¿verdad? Leemos el libro. Nos hemos comprado un libro. Lo llevamos en el carro, lo llevamos con nosotros y continuamente lo leemos. Ustedes se han dado cuenta que acá en la iglesia la semilla es un énfasis que hacemos, porque es la semilla, el alimento que hace crecer nuestra vida espiritual. Antes de venir a Cristo, realmente las personas no están interesados en alimentar o hacer madurar su vida espiritual. Estamos acostumbrados, y nuestro deseo es alimentar algo más, que es el cuerpo, con todos sus placeres y demás cosas que uno le puede dar al cuerpo. Pero esas cosas son temporales, y algunas, abusando de ellas, pueden traernos graves situaciones y enfermedades y adicciones. Y también alimentamos el alma, pero no de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. ¿Cómo es que se alimenta el alma? Cuando no hemos venido a Cristo Jesús, con las emociones del mundo, todas esas cosas que el mundo puede darnos, y alimentamos el alma, nos sentimos románticos. Nada malo es sentirse romántico, pero a veces también se abusa de eso, y cosas emocionales que simplemente llevan el alma a una ilusión que realmente no nos va a llevar a ningún lugar. Pero una vez que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, hemos nacido de nuevo. La pregunta es, entonces, cuando no he recibido a Cristo Jesús como mi Salvador personal, ¿cómo estoy? Bueno, está la persona muerta en sus delitos y pecados. ¿Y eso quiere decir qué? Lo que quiere decir es que cuando muera en este cuerpo, va a ir a la condenación eterna. Y alguien diría, oiga, eso como que se oye así como muy radical, ¿no? Bueno, así es, realmente así como se oye, así es. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Dice, toda alma que pecare, entre paréntesis podríamos decir que no ha aceptado al Señor Cristo Jesús, debe de morir eternamente y para siempre. Pero una vez, como nosotros que ya hemos recibido al Señor Jesús, ahora es posible que quizás es la primera vez que usted oye acerca del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Sería muy bueno que al final del servicio, o
si alguien lo trajo, usted le pregunte, oye, ¿cómo yo puedo nacer de nuevo? Porque yo no me quiero ir a la condenación eterna, y esa persona va a buscar la ayuda que usted necesita para recibir al Señor Cristo Jesús. Una vez que recibimos al Señor Cristo Jesús, ¿cómo es que se alimenta nuestra vida espiritual, nuestra nueva vida espiritual? Bueno, con algunas pupusas de vez en cuando. No con pupusas. La vida espiritual se alimenta con la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que nos va a dar la madurez espiritual, la energía y la fortaleza espiritual para crecer en Cristo Jesús. Usualmente cuando estamos en un evento así como ahorita estamos, en un servicio, ya sea aquí o sea en casa, la palabra de Dios se está compartiendo, y en La Semilla lo que hemos escogido hacer es leer libros completos de la Escritura, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, y en la mayoría de los estudios bíblicos que hay en la iglesia también así se hace por lo general. Ahora, cuando estamos oyendo la palabra de Dios en la oración, Carlos decía que la palabra de Dios caiga en un corazón que tenga como buena tierra y de buen fruto. Y uno preguntaría, bueno, ¿y eso qué quiere decir? La Escritura nos enseña que la semilla es la palabra de Dios, que cae en nuestro corazón, en nuestros oídos, en nuestra vida, en nuestro ser. Pero todos tenemos una diferente percepción de la palabra de Dios. Y algunos caen en 4 diferentes lugares. El primero sería, la semilla es como cuando se tira en la banqueta. ¿Qué sucede si tiramos la semilla en la banqueta? Pues no va a crecer. Alguien va a venir, la va a patear, la va a hacer a un lado. Viene algún animal, la avienta por allá o se la trata de comer, no le gusta y la avienta. O sea que las distracciones y las cosas de este mundo, sobre todo el enemigo, no permiten que la semilla crezca en nuestro corazón. Luego tenemos los espinos. También no podemos poner una semilla en el espino porque no va a crecer. O la ponemos entre las piedras, mucho menos. Pero hay una cuarta. La cuarta es una tierra fértil. También en la oración Carlos decía, prepara nuestros corazones para que podamos recibir la palabra de Dios en tierra fértil en nuestro corazón, y así permitamos que la palabra de Dios como semilla que cae en nuestro corazón fértil traiga el fruto que Dios desea en nosotros, en cada uno de nosotros. Y entonces, bien, vamos a leer en Nehemías capítulo 7 y capítulo 8. A ustedes ya se han de haber dado cuenta que el capítulo 7 está lleno de nombres. No vamos a leer todos los nombres, usted los puede leer en casita, sobre todo si alguno de ellos le gusta para su próximo hijo, su próxima hija, su próximo nieto, su próxima nieta. Puede escoger algunos de los que están allí, pero no los vamos a leer todos. Pero sí vamos a leer algunos de ellos, porque en este capítulo 7 encontramos algo. Vamos a encontrar 3 cosas en este capítulo 7, no se las vaya a perder, y las 3 cosas son orden. Encontramos que ellos, una vez que han reconstruido las murallas de Jerusalén, ellos empiezan a hacer cierto orden. Ustedes se han dado cuenta, cuando venimos a la iglesia encontramos cierto orden. Claro, no encontraron policías, ¿no? No hemos tenido que llegar hasta allí, pero sí hay cierto orden. Los niños tienen sus clases en ciertos lugares donde hay ciertos hermanos adultos que les comparten la palabra de Dios. Hay ciertos hermanos que están viendo la vialidad del estacionamiento, los que entran, los que salen. Quiero decirles de paso que el día martes pudiéramos usar algunos hermanos que nos vinieran a ayudar, porque muchas personas que reciben sus despensas el día martes a las 6, cuando se van a casita, tienen que cruzar la calle que se llama Isla San Andrew y la Cypress, y llevan su caja de despensas, y está un poquito peligroso cuando ellos pasan. Si alguien allí en la intersección estuviera con su chaleco anaranjadito o rojito, bien pudiera ayudarles a pasar para que no vamos a tener algún accidente. Pero bueno, entonces hay cierto orden en la congregación, en la iglesia, y nuestro título es: en medio de la congregación de su pueblo, ¿qué hay? Hay orden, alabanza y hay enseñanza, lo que vamos a ver en el capítulo 7. Vean ustedes cómo comenzamos con el orden. Dice Nehemías 7:1: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas. Ahora, los porteros no son los porteros de las Chivas y los porteros de la América, no son esos porteros, ¿verdad? Perdón, ya los distraje, ya están pensando en el partido que se está llevando a cabo ahorita. No piensen en ello, lo pueden grabar y lo ven después, pero esos no son los porteros.
Los porteros son los que están, diríamos acá, y los han recibido en la puerta. Son los hermanos que abren el cancel, abren las diferentes puertas, tienen las llaves, tienen cierta autoridad. Ellos saben cuándo abrir y cuándo cerrar, porque las puertas no están abiertas 24 horas. Usted se imagina si las puertas estuvieran 24 horas, ¿qué podría suceder a las 3 de la mañana? Que vendrían ciertas visitas no solicitadas y se llevarían algunas cositas que no les pertenecen. Entonces hay porteros, personas que cuidan las puertas. Porteros, cantores. Ustedes se han dado cuenta que no todos nos están ayudando en la dirección de la alabanza. Todos somos cantores, pero no todos podemos dirigir a otras personas a cantar la alabanza, porque no estamos muy bien entonados. Cuando ellos están en sol, nosotros estamos en fa, y no se oiría muy bien. Ahora, cuando estamos ahí sentaditos, bueno, al Señor no le interesa mucho si usted está en la nota o no, pero diríamos que uno, si no está acostumbrado a llevar bien las notas, no sería un cantor, porque no tenemos esa habilidad. También ellos tienen habilidad para el canto, para la música, tocar algunos instrumentos, y por eso acá tenemos que ellos tienen, que son los cantores. Entonces tenemos orden, luego tenemos la alabanza, los que nos guían en la alabanza, que serían los cantores, y luego tenemos los levitas. Los levitas en este caso serían aquellos hermanos que hacían los sacrificios, que también enseñaban la palabra de Dios. Y vamos a ver en el texto, en el capítulo 8, cómo hubo 13 hermanos levitas que ellos también participaban enseñando la palabra de Dios, la ley de Moisés, a todo el pueblo del Señor en aquel entonces. Luego vean ustedes en el versículo 7, aquí vamos a ver algunas listas de personas. No vamos a leer todos los nombres, porque nos tardaríamos un poquito acá, pero sí vamos a leer algunos de los títulos de ellos. Por ejemplo, en el 7 dice: los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Rahamías, Nahamaní, Mardoqueo, Bilsán, Mesperet, Bishabai, Nahum y Baena, el número de los varones del pueblo de Israel, y luego lista todo el número de los hermanos de Israel que están registrados en las genealogías. Están haciendo un censo. A ver, ¿usted cómo se llama? Venían ahí una mesita, por así decir. Me llamo fulano. Buscaban en el censo a ver si esa persona pertenecía a alguna familia de las familias de las tribus del pueblo de Israel. Y ahí están los nombres. Luego tenemos en el versículo 39 los que ya estaban clasificados como sacerdotes. Eran los que tomaban la conducción de hacer los sacrificios en el templo o en el tabernáculo. En el versículo 39 dice: sacerdotes, los hijos de Jadaía, de la casa de Jesúa, 973, los hijos de Imer, 1052, y luego ahí sigue la lista de todos los sacerdotes. Luego vienen los levitas, que eran de la tribu de Leví, que también tenían ellos alguna participación en las actividades del templo o del tabernáculo. En el 43 dice: levitas, los hijos de Jesúa, de Cadmiel, de los hijos de Jodavías, 74. Luego vienen los cantores, versículo 44. Luego vienen los porteros, y ahí están los nombres de ellos. Luego vienen los que sirven en el templo. Estamos viendo ahora el orden, ¿no? En el 46 dice: sirvientes del templo, y da la lista de todos los hermanos que servían en el templo. Ahora uno entiende que a medida que la familia crece en número, se necesita hacer un poquito más de orden. Cuando el mamá y papá tienen un solo niño, pues no se necesita hacer mucho orden. Pero cuando tienen dos, ya se necesita un poquito más de orden. Que él se levante más temprano, que lave las mamilas. Y algunos dirán: ¿usted dijo él? Sí, él, o sea, el esposo. Porque ella ya lo cargó 9 meses o la cargó 9 meses, ya hay que darle un break time. Entonces ella, o él más bien, lava los pampers también. Y algunos de ustedes dicen: no, yo por eso compro de esos pampers desechables. Como sea, se necesita más orden. ¿Se imaginan ustedes cuando tengan 5? O tengan 7. Y algunas de las hermanas dirán: hermano, que la lengua se le haga chicharrón. ¿Cómo que 5 o 7? Yo con 2 tengo. Y eso, que se alegre que le di 2. Bueno, cuando hay más personas, se necesitan más personas que ayuden. Acá en la iglesia tenemos varios servicios durante la semana, y se necesitan personas que vengan a limpiar, a ayudar, a abrir, a enseñar, y a muchas otras cosas, a practicar la música. El lunes tenemos una clase
El martes un servicio, el miércoles hay clases para mujeres, el jueves oración, clases para hombres, el viernes un servicio general, pero hay clases para los niños, para los jóvenes, el domingo a las 7 de la mañana hay oración, algunas veces tenemos algunas actividades el sábado en la tarde como el té de mujeres, el domingo en la mañana a las 9, a las 11 servicios, en la tarde a las 11 servicio. Y ustedes se dan cuenta que necesitamos todos estos días y actividades porque la propiedad no es muy grande. Si ustedes hubieran estado aquí a las 9 de la mañana no hubiéramos cabido. Seríamos muchos, sobre todo en el estacionamiento. Entonces necesitamos orden. Ahora bien, vean ustedes que además de todo esto, vemos que en el versículo 57 había otra lista de otras personas. En el versículo 57, todavía en el capítulo 7, dice, los hijos de los siervos de Salomón. Y luego ahí nos da los nombres de los siervos de Salomón. La pregunta es, ¿quién era Salomón? Salomón fue uno de los reyes de Israel mientras todas las 12 tribus estaban juntas. También fue él uno de los hombres que poseía la sabiduría más grande que cualquier otro hombre en aquel entonces y posiblemente en toda la era de la humanidad. Y uno podría decir, bueno, estas personas necesitarían tener cierto cuidado y atención especial porque ellos fueron siervos de un gran rey Salomón. Bueno, no necesariamente. Dios los pone allí, pero ellos también son de la misma manera como otras personas, como otros hermanos que estaban sirviendo, son ¿qué? Siervos del Señor. Algunas veces nos hacemos demasiadas complicaciones con los diferentes nombres que hoy día se le dan a las personas. Ya les llamamos los profetas, ya les llamamos los apóstoles, ya les llamamos los salmistas, ya les llamamos presbíteros, ya les llamamos doctor y todo el mundo quiere tener algún título muy así como dicen en inglés, muy fancy. Bueno, el Señor no se hace tantas complicaciones. ¿Qué es lo que somos? Siervos. Aún el apóstol Pablo, con todas sus habilidades que él tenía de hablar y de enseñar y todo lo demás, él decía, soy siervo del Señor Jesús. Entonces ahí están también enlistados estos nombres. Luego en el 63 está también otra lista. Ahora esta lista es un poquito diferente. Esta lista son los hermanos que no calificaban para ser parte del pueblo hasta que el sumo sacerdote fuera escogido y él le pidiera dirección a Dios y él pudiera decir a través del Urim y el Tumim si eran parte del pueblo o no. ¿Cuál era la razón? Que ellos no estaban registrados en la genealogía de ninguna de las tribus. Alguien podría decir, qué pena. Estaba ahí en la línea esperando que verificaran su nombre y no trae su acta de nacimiento. No sabían si ellos eran de la familia o no. Si eran de la familia o no. O hay que ser de la familia, amén. Hay que ser de la familia del Señor Jesús y para eso hay que nacer de nuevo. Uno pudiera pensar, yo pensé que pues como soy ser humano, pues soy hijo de Dios. Bueno, somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, al menos que lo hayamos aceptado como Padre y lo obedezcamos como Padre que Él es. Entonces aquí está una lista y dice el versículo 63, leemos los 3 versículos, y de los sacerdotes los hijos de Jabaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilaí, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilaí, Galadita, y se llamó el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogía y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. El Urim y el Tumim eran 2 piedras que el sumo sacerdote, solo el sumo sacerdote, tenía en su pectoral. Acá era como un mandil. Había un mandil grande, pero luego tenía un mandil como un mandil pequeño solamente en el pecho, y ahí tenía 2 piedras que se le llamaba el Urim y el Tumim. Y él lo que hacía, oraba al Señor, Señor, esta familia que está aquí no trajo su registro, su acta de nacimiento, no sabemos si pertenece a la familia del pueblo de Israel o no. Señor, tú guíanos, por favor, lo aceptamos, sí o no. Y él agarraba una de las piedritas y según el Señor le guiaba, él haría la decisión si era parte de la familia del pueblo o no. Así es esos 3 versículos. Luego vemos aquí un total de todos los hermanos. Esto es para que tengamos una idea cómo se necesitaba el orden.
Además que algunas veces necesitamos el orden porque por alguna otra razón como que uno tiende a ser un poquito desordenado. Versículo 66 dice, toda la congregación junta era de 42,360 personas, sin sus siervos y siervas, que eran 7,337, y entre ellos había 245 cantores y cantoras. ¿Cuál fue el total? ¿O no estaban haciendo la cuenta? Pensé que estaban haciendo la cuenta. Son 49,942 personas. 42,360 congregantes, 7,337 siervos y los cantores 245, o sea, tienen unas bandas enormes, grandes, bonitas. El total casi 50,000 personas. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Se necesita orden. ¿Qué le parecería si en los servicios en la mañana llegaran como unos 500 niños? Y otra vez alguien por ahí está diciendo, hermano, que la lengua se le haga chicharrón. ¿Cómo que 500 niños? Pues imagínese usted, 500 niños. Ahora quiero decirle que hay iglesias que reciben hasta 800 niños en sus servicios en la mañana. Así es, si estaba pensando que Dios nos prosperará con a más personas, pues hay que pensarlo bien, porque se necesita más orden. Ahora, además de todo esto, también Nehemías hace un registro de todas las posesiones que ellos tienen, las ganancias, los camellos, las ovejas, los carruajes y todo eso está en la parte de abajo del versículo 66. No los vamos a leer todos, pero sí vamos a leer el versículo 70, porque también es parte de algo que hacemos acá en la congregación del pueblo de Dios. El versículo 70 dice, y algunos de los cabezas de familias dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1,000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Ustedes se dan cuenta ahí de las ofrendas. Ahora, si usted tiene aquí viniendo más de 3 semanas o 5 o 10 años, se ha dado cuenta que no hacemos un gran énfasis en pedir dinero o pedir ofrendas. Algunos pensarán, yo creo que ellos no necesitan ofrenda, ya pagaron el lugar. A lo mejor alguien se los pagó, no necesitan lugar, por eso no piden ofrenda. No, esa no es la razón. La razón es que no es nuestro énfasis pedir dinero a las personas, porque debe de ser algo voluntario, algo que salga de su corazón. Dios quiere bendecirle, Dios quiere probar su fe y Dios quiere que usted vea que si usted y yo damos, el Señor nos va a bendecir. Entonces, en las partes de alrededor tenemos algunas cajas con sobres. Al final, usualmente de todos los servicios les decimos, también adoramos, porque así es, parte de la adoración, adoramos al Señor con nuestros diezmos y ofrendas, y ustedes, según el Señor disponga en su corazón, usted pone en un sobre, o si no quiere poner un sobre, quiere ser anónimo, mete allí sus $5,000, si usted ese día no le sobraron $5,000 y usted los deposita allí. Usted se ha dado cuenta que no hacemos un gran énfasis en el dinero, no porque no se necesite, porque ustedes se pueden dar cuenta que este lugar, cuando llegamos aquí a como estaba, ha cambiado mucho. Eso no costaron algunos pennies, costó dinero, pero no hacemos gran énfasis en las ofrendas, sino que el pueblo lo da de su voluntad y nosotros lo recibimos y lo administramos. Entonces ahí tenemos eso. Bien, ustedes se han dado cuenta porque vamos rápido, porque ya tengo hambre y nos queremos ir. No, más bien que ahora tenemos el capítulo 8 que nos falta, el capítulo 8. Y en el capítulo 8 vamos a ver sentido, emoción y aplicación. Ahora, sentido no es de que estamos sentidos porque no nos invitaron al cumpleaños de ayer. ¿Que hubo cumpleaños ayer? Alguien dice, ay, qué sentido estoy, hermano. ¿Cómo es que no me invitaron si yo soy parte de la ganga de la semilla? No, no es esa la palabra como usaríamos aquí, sentido. Que estoy resentido, o más, estoy muy resentido. No sería la palabra. Sentido quiere decir entendimiento. Dios quiere que nosotros tengamos entendimiento y sepamos por qué hacemos algunas cosas, como ya les hemos explicado que hacemos en la iglesia, que tengamos entendimiento. Ahora, el entendimiento nos lleva a una emoción, toca nuestro corazón, toca nuestra vida, nos incomoda, nos hace que suceda algo emocionalmente, pero no queremos, ni podemos, ni debemos quedarnos en lo emocional todo el tiempo.
Ay, cómo lloro por esa alabanza. Y todavía por ahí alguien está llorando. Ay, Señor, sí, renuévame. No, no hacemos eso todo el tiempo. Tuvo su momento. Pero ahora llega el momento, después de la emoción viene la aplicación o viene la acción. Estas tres palabras las podíamos ubicar cuando vamos al doctor. El doctor nos dice, ok, ya le hice los exámenes correspondientes. Esta es la información, el entendimiento que le voy a dar a usted. Y nos da una lista de cositas que hacer. Y cuando nos dice, tiene que hacer ejercicio. Y nosotros le decimos a él que la lengua se le haga chicharrón. ¿Cómo que hacer ejercicio? Sí tiene que hacer ejercicio porque está muy pasadito de peso. Y no son por los zapatos de minero que trae. Está un poquito gordito. Entonces, luego, ¿dónde viene la aplicación? Mire, voy a comenzar hoy. Le voy a dar una inyección para que no tenga tanta hambre o algo así. Y bueno, pues no, se sube la manga y viene la inyección. Ahí viene la aplicación. Uno tiene que hacer algo con la medicina, tiene que hacer algo con la información. No solamente uno puede decir, ay, mira qué mal me siento más pesado ya que me acaba de decir eso y estoy muy emocionado, quisiera llorar en su hombro. No, eso no va a solucionar que uno esté pasadito de peso. ¿Qué es lo que va a ayudar a que uno baje de peso? Que ya no coma tanto frijol, que ya no coma tanta tortilla, que haga ejercicio. Viene la aplicación, si no, no va a suceder nada. Uno va a seguir igual. Eso fue lo que me dijo el doctor, lo decía por mí. En el capítulo 8, entonces ahora sí vamos a leer. Nuestra primera parte es sentido o entendimiento. Nehemías 8. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Veamos algunas cositas aquí. Primero, un solo hombre. ¿Qué le parece? 49,942 personas como un solo hombre. Si usted se recordaba de los desfiles en los países que hacen, van todos haciendo lo mismo como una sola persona. Cuando hay divisiones, cuchicheos, que ay, qué mal me siento hoy, no vino el hermano o la hermana que se sienta aquí junto a mí. ¿Cómo me inspira cuando levanta sus manos? Si hay esa clase de divisiones y esa clase de cosas, no somos un solo hombre. Pero cuando hay un solo hombre, con un mismo entendimiento, con un mismo sentir, con un mismo enfoque, entonces, ¿qué sucede con 49,942 personas que son un solo hombre? Podemos hacer más para el Señor. Ahora, Él puede hacerlo todo con un solo hombre, pero Él decidió escogernos, pero que lo hagamos como un solo hombre. Estemos firmes como un solo hombre, como una sola persona. No haya que fulanito, que sutanito, que menganito, que por aquí, que por allá, y todas esas cosas que nos distraen y nos dividen. Mira, hermano y hermana, que hemos visto en el camino iglesias divididas cuando no todos están como un solo hombre. Y usted viera qué doloroso es eso, ver irse hermanos dolidos, hasta asustados por las cosas que sucedieron a causa de tantas cosas que suceden a veces en la iglesia cuando no somos un solo hombre. Además vemos que en este versículo también ellos hicieron esto de juntarse todos juntos junto a la puerta de las aguas. La agua nos da un significado de pureza, de limpieza, de corrección. Ahora, fue el pueblo que le dijo a Esdras que trajera el libro. Qué hermoso y qué maravilloso cuando somos las personas, nosotros mismos, que tenemos sed de corrección. Queremos vernos mejor interiormente, vernos mejor exteriormente, pues eso no es mucho problema, ¿no? Bueno, para algunos, como para mí sí es mucho problema, ¿no? Pero para algunos no es tanta dificultad. Pero vernos bien interiormente, tener sed del Señor Jesús. No nos tienen que andar hablando, que andar llamando, que andar jalando, levantándonos de la cama, quitándonos la cobija, echándonos un agua fría para venir a la iglesia. Tenemos sed, hambre de justicia y venimos
a la iglesia. Ahora, qué bien que alguien nos invitó, qué bien que alguien hizo ese esfuerzo de levantarnos y despertarnos y nos damos cuenta cuánto necesitábamos eso. Ahora, ¿qué le pidieron a Moisés? Que trajera un buen evento, una buena feria, unos buenos cantantes, un buen movimiento. No, le dijeron, tráenos la ley de Moisés. Queremos oírla. Quizás había muchos de ellos que nunca la habían oído todavía. Porque vamos a leer más adelante que desde el tiempo de Josué, el hijo de Nun, no habían hecho algunas de las cosas que están aquí, hace muchos años atrás. También recordamos que ellos estuvieron cautivos en Babilonia por 70 años y en Babilonia no se llevaron la ley de Moisés para leerla, no la tenían accesible. Entonces ellos están diciendo, queremos oír las historias que nos han compartido de otros lados, queremos que alguien nos las lea, tenemos hambre de ellas. ¿Cuál es la ley de Moisés? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. 5 libros ellos querían oír. Y entonces nos damos cuenta de algo más. Todos los que podían entender, dice en el versículo 2, todos los que podían entender. Entonces es muy posible que los niños vean que se ponen así traviesitos, enojaditos, porque no les han dado su leche y se ponen a llorar. A lo mejor Nehemías los estaba cuidando. Allá él estaba con todo. ¿Se imaginan ustedes 49.942 personas y todos los niños que ellos tenían? Pues alguien los tenía que cuidar, porque no podían estar ahí en medio de la congregación, porque luego que lloran, luego que gritan, que ya huele mal y todas esas cosas no se podía. Entonces alguien los tuvo que estar cuidando, pero ahí estaban todos los que podían entender. Algo más, estaban allí el primer día del mes. Cuando vamos a otras partes donde ellos tienen algún evento así definido, así algún evento grande, algún punto de partida, nos damos cuenta que ellos lo hicieron o Dios les dijo que lo hicieran el primer día del mes. ¿Qué indica el primer día? Un nuevo comienzo, una nueva partida, un momento de partida, comenzar algo diferente. Y entonces ellos lo hacen en estos días y con todo lo que acabamos de ver aquí alrededor. Y luego en el 3 dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Desde el alba hasta el mediodía. ¿Cuánto será eso? Alba hasta el mediodía. El alba es cuando comienza a salir el sol. Digamos que el sol sale a las 6 de la mañana. Hasta el mediodía, ¿cuántas horas son? 6 horas. ¡Ay, hermano! 6 horas oyendo la palabra de Dios. Mire que han pasado 25 minutos y ya me estoy durmiendo, pero no ronco porque luego despierto a los que están a mi alrededor. Estaban ahí desde las 6 hasta el mediodía. ¿Y cómo estaban? Estaban atentos, tanto hombres como mujeres. Ahora sí, algunas veces decimos algo chistoso, algo así, y no me culpen. Es que algunos están durmiendo, por eso tengo que utilizar esa estrategia. No se crean. Pero ¿saben lo que sucede? Vemos que ellos obtuvieron entendimiento, obtuvieron razón. No solamente fue una información, ellos entendieron, sabían lo que ellos debían de hacer. Porque si al terminar el estudio, por lo menos nosotros acá, les damos algunas pistas solamente de cómo vivir, pero usted y yo no llegamos a tener un buen entendimiento de la palabra de Dios, entonces el expositor ha fallado en su obra y en su misión de explicar la palabra de Dios. O si al terminar, después de usted sale de aquí lleno de buen humor, sale alegre, sale contento, se sabe algunas de las cosas que dijimos acá en forma de chiste y las platica allá afuera y tiene una gran risa, y tuvimos buenas anécdotas y todo lo demás, pero aún así no tenemos buen entendimiento de la palabra de Dios, entonces hemos fallado a lo que realmente deberíamos de hacer. O si salimos de aquí motivados, con acción de hacer algunas cosas, con el deseo aún de orar, pero no está basada mis acciones en la palabra de Dios, en el entendimiento de la palabra de Dios, entonces hemos fallado en nuestro cometido de enseñar la palabra de Dios. O si quizás usted admira al expositor,
admira la forma de hacerlo, pero de cualquier forma usted no llega a tener un buen y mayor entendimiento de la palabra de Dios, entonces nuevamente hemos fallado en lo que deberíamos de hacer. Nuestra misión, nuestra tarea es que podamos entender todos juntos la palabra de Dios. Luego entonces leemos el versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masaías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Musulam. ¿Cuántas personas? 13 personas. Entonces Esdras está a punto de leer el rollo. Al lado de él hay 6 personas y 7 personas en el otro lado, 13 personas. Ahora, ellos están viendo con grande expectativa cuando él va a comenzar a leer el rollo. Ahora, no era un libro así como el que tenemos acá, era un rollo. Ustedes están familiarizados con los rollos para hacer tortillas de harina, de masa de harina, ¿no? Que le hacen así para hacer los anchos, o cuando hacen pizzas también. Entonces pueden ustedes imaginarse 2 de esos rollos. Alrededor de cada rollo estaba los 5 libros de la ley de Moisés. Y diríamos que estaban así de grandes. Entonces cuando él los trae, a lo mejor están amarraditos con algún listón o algo para que no se desliguen así, y él los trae, y ellos se dan cuenta que va a comenzar a leer, porque dice que ellos estaban atentos. Y tenían grande respeto y grande ansiedad de oír leer este libro. Y él lo pone ahí abajo y comienza a leer. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ellos están ahí atentos, oyendo lo que Esdras está leyendo para ellos. Alrededor él tiene estos hermanos que más tarde le van a ayudar. En el 5 dice: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Repetidamente vemos la palabra: estuvieron atentos, estuvieron atentos, estuvieron atentos. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Ahora, cuando él está leyendo, en algún punto el pueblo de Dios dice amén y amén. Acá algunas veces nosotros lo hacemos, ¿no? Que el pueblo dice amén, hermano. Bueno, creo que me equivoqué, creo que acá no lo hacemos. ¿Verdad que algunas veces lo hacemos? Amén, hermano, amén, hermano. Bueno, está bien. Ahora, solamente le recomiendo que no lo haga cuando decimos: y fue Judas y se ahorcó. Y la gente a veces dice amén, amén. Se acostumbra uno y se hace como una tradición. Bueno, ellos hicieron esto y dijeron amén, amén. Ahora, hermanos, ¿qué causa o qué debería causar oír la palabra de Dios? ¿Qué causó en ellos? Se humillaron y adoraron. Si la palabra de Dios no causa eso, no es que la palabra de Dios no lo podía hacer, es que el corazón no estaba preparado. O se tiró la semilla o la palabra de Dios en la banqueta, en los espinos o en las piedras. Entre más conocimiento tengamos de la palabra de Dios, debe de causar esas 2 cosas: humillación y adoración. Por eso cuando hay personas que oímos por allí, en la tele o en YouTube, que son arrogantes, que tratan la Biblia como si fuera cualquier cosa, y algunos de ellos hasta la tiran en el suelo, yo no pierdo mi tiempo oyendo a esas personas. No tienen humillación ni saben lo que es adorar a Dios. Entonces nos dice más adelante en el 7: y los levitas, Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabataí, Jodías, Masaías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Pensamos que esto es lo que ellos estaban haciendo. Esdras leía una parte y luego ellos se turnaban para explicar lo que él había leído. Ahora, ¿por qué detuvimos ahí donde dice Kelita? Hace como creo que fueron hace 11 o 12 o quizás 14 años, cuando se comenzó la semilla. La semilla era un ministerio de Calvary Chapel.
y tuvimos nuestro primer servicio el domingo en la mañana. Ese era el plan. Cuando tengamos nuestro primer servicio el domingo en la mañana, anteriormente lo teníamos solo el viernes en la Central y la Edinger. Cuando tuvimos nuestro primer servicio el domingo en la mañana en la Santana Valley High School, el pastor Gerson leyó este capítulo. Ahora, habíamos ahí algunos muchachos que pensábamos qué nombre ponerle a la iglesia, que no siempre se llama La Semilla, no. Primero éramos Ministerio Hispano de Calvary Chapel, no teníamos nombre. Entonces estábamos pensando en nombres. Uno de ellos fue Maranata, pero ya alguien más se llamaba Maranata, entonces no se podía. Entonces cuando estábamos viendo esta parte, vimos el nombre de este hermano que se llamaba Kelita, ¿verdad? Y alguien pensó que ese sería un buen nombre, pero luego alguien dijo, no, pero ese parece Kelite, y entonces lo descartamos. Pero si no hubiera sido por ese hermano, La Semilla hoy se llamara Kelita. Luego viene el versículo 8. Este versículo, ustedes han visto algo de este versículo en algunos volantes de la iglesia. Dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea, ponían el entendimiento detallado de tal manera que se entendiese lo que se estaba leyendo. Esta última parte del versículo 8, ustedes la han visto en algunos volantes de la iglesia, porque ese es nuestra meta, nuestro cometido, nuestra tarea. Cada iglesia tiene el por qué existen. Y en la iglesia, La Semilla, nosotros creemos que Dios nos dio la bendición de existir y este es nuestro propósito. Y no debemos de desviarnos de este propósito, y creo que hasta ahorita a lo mejor nos hemos desviado de algunas otras cosas, pero no de este propósito. ¿Cuál es este propósito? De poner el sentido de modo que entendiesen la lectura. Además, ustedes han visto en algunos de los volantes por ahí que tenemos otras 3 palabras. Y también esa es nuestra meta. Estas 3 palabras son conocer, crecer y compartir a Jesús. Y ustedes se dan cuenta que las 3 empiezan con la letra C. Conocer, o sea, a través del entendimiento, del sentido de darle a la palabra de Dios el entendimiento, podemos conocer. ¿Qué nos hace conocer la palabra de Dios? O debería de impactarnos es a crecer espiritualmente. Y luego una vez creciendo espiritualmente y no siempre siendo bebés espirituales, como lo dice Pablo, necesitados de la leche espiritual todo el tiempo, sino que ya llega un momento donde podemos comer más sólida palabra de Dios, conocer, crecer y luego compartir a Jesús. Ese es el enfoque de La Semilla. Luego en el versículo 9, Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, no lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Ahora es posible que algunos de ellos lloraban porque tenía rato que no oían esas historias, les impactaba la palabra de Dios, estaban siendo conmovidos. Ahí viene nuestro segundo punto. Además de la palabra de Dios tener el sentido, de nosotros darle el sentido, el entendimiento, viene la emoción. Debe causar algo dentro de nosotros. ¿Qué es emoción? Debe causar cierta inquietud, cierta agitación dentro de nosotros. Si no causa algo en nosotros, pareciera como que entonces pues no oímos nada, no sucedió nada. Vean ustedes un ejemplo, aunque hay varios, pero leamos en Hechos 16:25, si gustan ir ahí por favor, Hechos 16:25. Y aquí en Hechos 16:25 nos damos cuenta cómo los himnos, que son salmos de la Escritura, causaron cierta emoción, conmoción, agitación en un hombre, por no decir aún en las puertas de la prisión. Vean ustedes Hechos 16:25. Está Pablo y Silas prisioneros. Estos 2 hermanos, a causa de su fe, han sido puestos en la prisión. Ahora, el cuarto que a ellos les tocó no es como un cuarto de las prisiones que tenemos hoy día por acá, con aire acondicionado. Sí, tienen aire acondicionado.
Tienen camas de madera, pero tienen colchoncito. Tienen lugar para lavarse las manos también. El lugar donde Pablo y Silas estaban no era una prisión así, era una cueva. Y adentro de la cueva ellos estaban amarrados de pies y manos. ¿Pueden ustedes imaginarse una hamaca? Que está así, casi pega en el suelo. Y ojalá y no pegue en el suelo, sobre todo cuando estamos a 2, 3 pies arriba y pegue en el suelo porque nos quebramos la espalda. Pero ellos estaban amarrados de los pies y de las manos. Ahora la idea era causarles dolor, sufrimiento. Entonces estaban un poquito levantados, digamos unas 6 pulgadas arriba. Eso debió haber sido muy doloroso. Entonces ellos están en la prisión allí. Pero algo en ellos ha causado la palabra de Dios, que ellos comienzan a hacer algo. Y no solamente lo causa en ellos, sino también en otra persona más adelante. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Causó en ellos una emoción al estar cantando himnos espirituales. Había sentido en lo que estaban oyendo, en lo que ellos habían oído anteriormente. Y al ellos estar pronunciando estos cánticos espirituales de la Escritura, causó una emoción en este hombre. Y no solamente en este hombre, porque primero vemos que las puertas se abren y hay un gran temblor. Eso fue algo que Dios propició y quiso hacer. Pero luego causa, más importante, una emoción en este hombre, de tal manera que primero él se quiere matar porque cree que todos los prisioneros se le han ido. Y luego ellos le dicen, Pablo le dice: no, calma, todos estamos aquí. Entonces él, temblando, se postra ante Pablo y Silas y él pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces hubo una emoción, una agitación en él. El problema es cuando la palabra de Dios ya no causa nada en el oyente, ya no hay una agitación. Como dicen por ahí las abuelitas, le entra por aquí, le sale por allá. Ya no hay una agitación, una conmoción. Ya ha, como quien dice, cauterizado sus sentidos, cauterizado su corazón. Entonces regresamos a Nehemías. Y vemos cómo en ellos causó una emoción. ¿Qué causó en ellos? Se entristecieron y se pusieron a llorar. Pero no podemos quedarnos allí entristecidos y llorando. Tenemos que hacer algo, tenemos que levantarnos, tenemos que movernos a la acción. El efecto de la emoción no debe tomar el lugar de la acción. El efecto de la emoción no debe tomar el lugar de la opción. O sea, no es suficiente con: ay, qué triste estoy por lo que hice. Oh, mira qué bonito la palabra de Dios, y nos quedamos allí. Hay que ir ahora a la acción, a la aplicación, a la inyección. Entonces vemos, seguimos leyendo en el versículo 10. Luego les dijo: id, comer grosuras y beber vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Hicimos un pequeño énfasis en la palabra después de vino. Dice vino dulce, o sea, no vamos a estar pensando que pues vamos a ir a comer por allí y luego nos vamos a echar un vinito. No, era vino dulce, vino de mesa que no embriagaba. Y entonces ellos se van contentos, se van alegres. Después de las 6 horas de estar escuchando la palabra de Dios por Esdras y los otros 13 levitas, se toman un break. Y bueno, como somos muy buenos para hacer uso de los breaks,
pues una pupusita por allá, un guacamolito por acá, unos taquitos y todo eso. No sé si ustedes sabían que acá un muchacho que creció aquí en Estados Unidos fue a una taquería y el que lo está ayudando, hablando de los taquitos, también el muchachito creció aquí. Entonces este muchacho que va a comprar algo, no sabiendo cómo se dice taquitos, le dice que quiere un taco con papas. Entonces el otro muchachito pues pide un taco con papas, y el otro muchachito que está allá en la cocina también, que creció aquí, no entiende cómo estaría eso, le pone una tortilla y le pone unos french fries y se los corta así en pedacitos y luego se lo entregan al muchacho que lo está pidiendo. Bueno, eso no son los tacos de papa, son taquitos, pero por lo menos hizo el intento. Ahora bien, ellos van, comen sus taquitos de papa y todo lo demás, se alegran, se comparten regalos. ¿Cuál es la razón de la alegría? Que han entendido la palabra de Dios. O sea, ellos ya saben qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Ya saben qué es lo que hay que hacer. Ahora, habrá algunas cosas que no entendemos. No se preocupe. Como dicen en inglés, don't worry. No se apure. Eventualmente, en algún momento, en algún punto, el Señor le va a enseñar qué es lo que quiere decir eso. Lo más importante es hacer lo que ya entendimos. Ellos fueron a la acción. Vean ustedes. Nos quedan 35 minutos. No se quedan. Nos quedan 5 o 10 minutos. Vean ustedes, versículo 13 en adelante. Ellos fueron ahora a la acción. Emplearon lo enseñado o lo aplicaron. 13 dice, al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Ahora, no vinieron todos los hermanos, los 49.942, solamente vinieron las cabezas de las familias. ¿Quiénes serían las cabezas de las familias? Los hombres. En el otro servicio 2 hermanas dijeron los hombres. Bueno, son los hombres, los que al otro día fueron a un estudio bíblico de hombres. Entonces, ¿cómo diríamos los hombres? Amén, ¿verdad? A ver, amén. Entonces los hombres van y se reúnen, es la cabeza del hogar, usted es el hermano, usted esté firme en su posición, no se me haga para atrás. Entonces ellos, las cabezas de las familias, dice que fueron con Esdras el escriba, y en el versículo 14 dice, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Entonces cuando ellos están leyendo, se dan cuenta que los hermanos anteriormente habían celebrado la fiesta de los tabernáculos. Y bueno, no sé si sería que ellos oyeron fiesta, pues vamos a la fiesta de los tabernáculos. Y ellos, al estar leyendo, pensaron, bueno, ya entendemos, nos hemos emocionado un ratito, ahora vamos a la acción, vamos a hacer eso mismo que los hermanos en aquel entonces hicieron en la fiesta de los tabernáculos. Y aquí viene la descripción que ellos están leyendo en el versículo 15, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculo como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. ¿Qué es lo que hicieron entonces? Hicieron enramadas. Ellos estaban en su tienda, acaban de comer, al otro día van nuevamente a la iglesia, al servicio diríamos, y ellos están leyendo que los hermanos en aquel entonces hicieron la fiesta de los tabernáculos, y se les describe cómo se hacía. Entonces ellos fueron a la acción y lo hicieron. Ahora se les dice de qué enramadas. Ellos hacen una enramada, un tapadito. ¿Cuál sería la idea? Se salen de sus suites de tiendas de campaña, de sus cuartos de campaña, y luego van allá al patio y hacen una enramada, se acuestan allá adentro y están viendo la enramada.
Ahora, usualmente uno hace eso cuando vamos a acampar, ¿verdad? Estamos allá, como quien dice, al aire libre. ¿Qué es lo que ha sucedido cuando vamos a acampar y estamos al aire libre? ¿Qué es lo que ha sucedido? Porque allá no tenemos el microwave, no tenemos la plasma de 72 pulgadas. Bueno, tratamos de ponernos un colchón inflable, pero a las 2-3 horas se le fue y estamos ahí en el mero piso. ¿Qué es lo que ha sucedido? Salimos de nuestra comodidad. Ay, hermano, Dios quiere que no esté tan cómodo exactamente. Él no quiere que nosotros nos acostumbremos a este mundo. ¿Cuál es la razón? No somos de este mundo. Él tiene algo mejor para ellos, para nosotros. Una vez fuimos a un campamento en Lake Elsinore y a unos hermanos se les ocurrió, como ya hace mucho calor, se les ocurrió llevar un ventilador. Bueno, daba aire, caliente, pero daba aire. Salir de nuestra comodidad, hermano, ¿cómo nos cuesta? Sobre todo cuando ya los carros manejan solos. Ay, esa comodidad que tenemos. Eso nos impide pensar que hay una mejor ciudadanía. Ahora pensemos en esto, cuando ellos están ahí en las enramadas y están viendo hacia el cielo, ¿qué es lo que están viendo? El cielo. Ahí entre las enramadas, entre los hoyitos, están viendo el cielo, están viendo las estrellas. Y luego los niños, como son bien preguntones, dicen: mamá, papá, ¿y qué estamos haciendo aquí? Les preguntarían a ellos. Y el papá le dice: pregúntale a tu mamá. Y la mamá le dice: ay, mira, hijo, es que en aquel tiempo nuestros padres, tus abuelitos, tus bisabuelitos, tus tatarabuelitos hacían lo mismo. Ah, ¿y por qué? Oh, porque Dios quería que ellos entendieran que tenían una morada mejor que la que estás viendo allí. De veras. Y inculcaran en ellos la idea también de que esta no es nuestra morada. En Filipenses 3:20, si gustan ir ahí rápidamente, como un rayo, Filipenses 3:20, dice este versículo. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Cristo Jesús. ¿Dónde está su ciudadanía y la mía? En el cielo. O sea, un ojo en el cielo y el otro ojo en la tierra. Los dos no pueden estar aquí en el cielo y tampoco pueden estar en la tierra. No pueden estar en la tierra y tampoco en el cielo. Mientras estamos aquí, uno y uno. No nos acostumbramos mucho acá, pero somos reales que estamos viviendo una vida aquí y mantenemos un ojo aquí en la tierra. Entonces ellos hacen esto, o sea, ellos fueron a la acción, fueron a hacer eso mismo. Luego el versículo 17 y 18 para terminar: y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. ¿Cómo está eso? Cuando salimos de nuestra comodidad y nos olvidamos de vivir en esta tierra, hay mucha alegría. ¿Por qué? Porque nos da el verdadero sentido a lo cual Dios nos ha llamado, de la patria celestial. ¿Qué problema sería si no nos causa alegría? Entonces sería que nos está gustando aquí demasiado. Y el Señor tendrá que hacer algunas cosas para que no le pongamos mucha atención a esta tierra. Ay, no diga eso, hermano. Mira cómo me encanta mi cama de... ¿Cómo se llama esa cama nueva que hay donde con números uno la infla o la desinfla, ¿no? Y se recarga uno así, da masajes y todo lo demás. Bueno, esa no va a ser nuestra morada eterna. No queremos esa morada eterna. Entonces, último versículo: y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Por 7 días estaban allí, debajo de las enramadas. Bien, eso fue lo que ellos hicieron en aquel entonces. Ahora, ¿qué creen? Nos toca a nosotros.
¿Qué es lo que hacemos después de que oímos el entendimiento de la palabra de Dios? Nos causa cierta emoción y nos vamos a casa. Necesitamos ponerla por obra. De otra manera no tuvo sentido. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Oramos al Señor, que Él nos guíe, nos